El campeón de la muerte. Un cuento de Enrique López Albújar. Se había puesto el sol y sobre la impresionante tristeza del pueblo comenzaba a asperjar la noche sus gotas de sombra. Liberato Tucto, en cuclillas, a la puerta de su choza, chacchaba, obstinado en que su coca le dijera qué suerte había corrido su hija, raptada desde hacía un mes por un mozo del pueblo, a pesar de su vigilancia. Durante esos 30 días su consumo de coca había sobrepasado al de costumbre. Con regularidad matemática, sin necesidad de cronómetro que le precisara el tiempo, cada 3 horas, con rabia sorda y lenta, de indio socarrón y cachazudo, metía la mano al walqui que, inseparable y terciado al cuerpo, parecía ser su fuente de consuelo. Sacaba la hoja sagrada a puñaditos, con delicadeza de joyero que recogiera polvo de diamantes, y se la iba embutiendo y aderezando con la cal de la chipina, la que entraba y salía rápidamente de la boca como la pala del horno. Con la cabeza cubierta por un cómico gorro de lana, los ojos semioblicuos y fríos, de frialdad ofídica, los pómulos de prominencia mongólica, la nariz curva, agresiva y husmeadora, la boca tumefacta y repulsiva por el uso inmoderado de la coca, que dejaba en los labios un ribete verduzco y espumoso, y el poncho listado de colores sombríos en el que estaba semi-envuelto. El viejo Tucto parecía, más que un hombre de estos tiempos, un ídolo incaico hecho carne. Y de cada chacchada no había obtenido la misma respuesta. Unas veces la coca le había parecido dulce y otras amarga, lo que le tenía desconcertado, indeciso, sin saber qué partido tomar. Por antecedentes de notoriedad pública, sabía que Hilario Crispín, el raptor de su hija, era un indio de malas entrañas, gran bebedor de chacta, ocioso, amigo de las malas juntas y seductor de doncellas. Un mostrenco, como castizamente llaman por estas tierras al hombre desocupado y vagabundo. Y para un indio honrado, esta es la peor de las tachas que puede tener un pretendiente. ¿A dónde habría llevado el muy pícaro a su Faustina? ¿Qué vida estaría haciéndola pasar? ¿O la habría abandonado ya en represalia de la negativa que él, como hombre juicioso, le hiciera al padre de Crispín cuando fue a pedírsela para su hijo? En estas hondas meditaciones estaba el viejo Tucto el 30º día del rapto de la añorada doncella, cuando de entre las sombras de la noche naciente surgió la torva figura de un hombre que, al descargar en su presencia el saco que traía a las espaldas, dijo: «Viejo, aquí te traigo a tu hija, para que no la hagas buscar tanto, ni andes por el pueblo diciendo que un mostrenco se la ha llevado». Y, sin esperar respuesta, el hombre, que no era otro que Hilario Crispín, desató el saco y vació de golpe el contenido. Un contenido nauseabundo, viscoso, horripilante, sanguinolento, macabro, que, al caer, se esparció por el suelo, despidiendo un olor acre y repulsivo. Aquello era la hija de Tucto, descuartizada con prolijidad y paciencia diabólicas, escalofriantes, con un ensañamiento de loco trágico. Y con sarcasmo diabólico,
El indio Crispín, después de sacudir el saco, añadió burlonamente: «No te dejo el saco, porque puede servirme para ti si te atreves a cruzarte en mi camino». Y le volvió la espalda. Pero el viejo que, pasada la primera impresión, había logrado impasibilizarse, levantóse y con tranquilidad, inexplicable en hombres de otra raza, exclamó: «Harás bien en llevarte tu saco. Será robado y me traería mala suerte. Pero ya que me has traído a mi hija, debes dejar algo para las velas del velorio y para atender a los que vengan a acompañarme. ¿No tendrás siquiera un sol?». Crispín, que comprendió también la feroz ironía del viejo, sin volver la cara, respondió: «¿Qué te podrá dar un mostrenco? ¿No quisieras una cuchillada, viejo ladrón?». Y el indio desapareció, rasgando con una interjección flagelante el silencio de la noche. Entre la falda de una montaña y el serpenteo atronador y tormentoso del Marañón, yacen sobre el regazo fértil de un valle 100 chozas desmedradas, rastreras y revueltas, como 100 fichas de dominó sobre un tapete verde. Es Pampamarca. En medio de la vida pastoril y semibárbara de sus moradores, la única distracción que tienen es el tiro al blanco, que les sirve de pretexto para sus grandes bebesones de chicha y chacta, y para consumir también gran cantidad de cápsulas, a pesar de las dificultades que tienen que vencer para conseguirlas, llevándoles su afición hasta pagar en casos urgentes media libra por una caserina de Mauser. A causa de esto, tienen agentes en las principales poblaciones del departamento, encargados de proveerles de munición por todos los medios posibles, los que, conocedores del interés y largueza de sus clientes, explotan el negocio con una desmedida sordidez, multiplicando el valor de la siniestra mercancía y corrompiendo con precios tentadores a la autoridad pública y al gendarme. Y cuando el agente es moroso o poco solícito, ellos bajan de sus alturas, sin importarles las grandes distancias que tienen que recorrer a pie, y se les ve entonces en Huánuco, andando lentamente, como distraídos, con caras de candor, rayanas en la idiotez, penetrando en todas las tiendas, hasta en las boticas, en donde comienzan por preguntar tímidamente por las clásicas cápsulas del 44 y acaban por pedir balas de todos los sistemas en uso. Se les conoce tanto que, a pesar del cuidado que ponen en pasar inadvertidos, todo el que los ve murmura despectivamente: «Xucuy del 2 de mayo». Y los comerciantes los reciben con una amabilidad y una sonrisa que podría traducirse en esta frase: «Ya sé lo que quieres, Xucuycito, munición para alguna diablura». En este caserío, en esta tierra de tiradores, Iliapaco Jumapa, como se los llama en la provincia, donde tuvo la gloria de ver por primera vez el sol, Juan Jorge, flor y nata de Iliapacos, habiendo llegado a los 30 años con una celebridad que pone los pelos de punta cuando se relatan sus hazañas y hace desfallecer de entusiasmo a las doncellas indias de 10 leguas a la redonda. Y viene a aumentar esta celebridad, si cabe, la fama de ser, además, el mozo un eximio guitarrista y un cantor de yarabíes capaz de doblegar el corazón femenino más rebelde, y también porque no es xucuy, ni un cicatero. Y en cuanto a vestir y calzar, calza y viste como los mistis, y luce cadena y reloj cuando baja a los pueblos grandes
a rematar su negocio, como dice él mismo, que consiste en eliminar de este mezquino mundo a algún predestinado al honor de recibir entre los dos ojos una bala suya. Y no vaya a creerse tampoco que Juan Jorge es un analfabeto, ni un vago, ni un desheredado de la fortuna, ni un torpe a la hora de tratar con las gentes o con las mozas de trapío. Nada de esto. Juan Jorge lee y escribe correctamente, pues fue nada menos que discípulo del maestro Ruiz, maestro de mucha fama, que en cierta ocasión, haciendo uso de sus imprescriptibles derechos de tal, al encontrarse con el antiguo discípulo, díjole: «Hombre, me han dicho que estás muy dañado, que te has dedicado al triste oficio de matar gente. Cualquier día te van a meter un tiro. Es preciso que te hagas un hombre de bien». A lo que Jorge contestó: «Ya lo sé, taita, pero no crea usted que voy a morir a bala, voy a morir retaseado. Mi oficio es matar, como podría ser el de hacer zapatos, y yo tengo que seguir matando hasta el fin porque ese es mi destino». Y el maestro Ruiz, escandalizado de tal respuesta, no volvió a hablarle más del asunto y se alejó pensando en que tal vez eso sería lo mejor que podría ocurrirle a tan extraño asesino. La fortuna de Jorge consistía en varios terrenos, en cada uno de los cuales tenía colonos, ganado, sembríos y mujer para que le cuidara la casa y le tuviera lista el agua caliente o el chupe cuando iba a recoger la cosecha. Razón por la que nuestra sabia ley electoral le había considerado como el primer mayor contribuyente del distrito. Y todo esto, como decía él en sus momentos de sinceridad y orgullo, se lo debía a su trabajo, a su industria, a su Mauser, hijo de su corazón, que solía besar cada vez que volvía de cumplir su palabra de iliapaco formal. Y todo conseguido sin mayor riesgo, porque donde ponía el ojo, ustedes ya saben. En lo que Juan Jorge no andaba equivocado, porque su fortuna y bienestar eran fruto de dos factores suyos, el pulso y el ojo, una insignificancia para otros, pero de lo que él había sabido sacar todo el partido posible en una comarca en que cualquier otra industria fracasaría por falta de garantías, medios de transporte y 1000 razones más. Para ser más exactos, más veraces, podríamos decir que su posición se la debía también a dos circunstancias: a la suerte de haber nacido en Pampamarca y a la de haber tenido otro maestro, Ceferino Guaylas, Guillermo Tell de aquellas serranías, que, con sus enseñanzas y su ejemplo, logró hacer de Juan Jorge en poco tiempo el más grande fenómeno de Tigro, para gloria y fama de sus paisanos. Ceferino Guaylas fue el que le confió, después de las infinitas pruebas, a que le sometiera los secretos del tiro y le hizo aprender como una oración las prescripciones que debía observar un buen tirador. De aquí que Juan Jorge a los 15 años hiciera cosas sorprendentes con el Mauser. Tumbaba a 300 metros un venado corriendo, agujereaba una peseta a 50 pasos, le volaba a una india una flor de la cabeza, asustaba a los de Chupán en las noches de fiesta, apagándoles a tiros los faroles de las fachadas de la iglesia, y hasta a sus paisanos, haciéndoles volar el ishkupuro de la diestra cuando estaban chacchando. Y por el estilo, una variedad infinita de pruebas. El maestro veía con complacencia y orgullo, pues ya estaba viejo, todas estas habilidades de su discípulo, pero sin demostrárselo,
por temor de echarle a perder. Por eso cuando Juan Jorge, deseoso de saber cuál era su grado de perfección de Ilia Paco, le preguntara una vez: ¿qué te parece, Taita Ceferino? Anoche apagué todas las linternas de la iglesia de Chupán. El maestro le contestó displicente: eso no vale nada, hasta que no le pongas a un hombre una bala en un ojo. Cantándolo, primero y a 2 cuadras, no serás buen Ilia Paco. A lo que Jorge le replicó: pero eso es cosa fácil, Taita. Más difícil es lo que hice ahora, días. A esa distancia le hice soltar una culebra a un buitre, destrozándole el pico, por apuesta. Y el maestro, persistiendo en su opinión, añadió: no, el hombre a quien se le apunta hace siempre temblar el pulso. A los primeros hombres que yo maté, les di a 3 o 4 dedos de la parte en que les apuntaba. Les ponía, por ejemplo, la puntería en la boca, porque así me lo habían pedido, y resultaba dándoles en el ojo o en la nariz. Una vergüenza. Y si aquello hubiera seguido así, habría acabado por desacreditarme. Juan Jorge oía estas cosas con el respeto y admiración de un verdadero discípulo, sufriendo al separarse del maestro horas de desaliento profundo y torturas de ansiedad de perfección infinita en su arte. Y esto, que podría parecer extraño en un indio, no lo era tratándose de Juan Jorge, en cuyo rostro pálido estaban visibles los signos de un mestizaje lejano e intruso, que habían venido a ponerle en la sangre atavismos de otra raza, épica y ambiciosa. Y aunque el cruce resultaba un enigma para los indios más viejos del pueblo, así como su nombre, que todo podía ser menos incásico, el hecho estaba ahí, patente, irrecusable, indiscutible. Pasadas estas horas de crisis, Juan Jorge volvía a empuñar el Mauser y a ejercitarse en las más difíciles pruebas que le sugería su imaginación. Su distancia favorita era los 200 metros, una distancia que había encontrado adecuada para no ser visto, el tirador, y la más conveniente para el fin que perseguía. Pasaron así 2 años, hasta que un día, cumplidos ya los 20, tuvo la satisfacción de oírle al viejo Ceferino, después de haberle referido minuciosamente la primera alquilada que tuvo y cómo la realizó. Buen tiro, muchacho. Yo no comencé así. ¿Y a qué distancia le pusiste la bala? A 2 cuadras, maestro. Estaba chachando el chucuy y le metí la bala en la boca. ¿Y no te tembló el pulso? Ni el canto de una uña, Taita. Bien ganados los 2 carneros. ¿Y no te trajiste los ojos del chucuy? No, maestro. Malo. Pueden perseguirte. Al muerto hay que sacarle los ojos y guardárselos para que no indique a la familia dónde se encuentra el Ilia Paco. Y la lengua también, para que no avise. Y el corazón, para comerlo cuando es de un valiente, porque esto da más valor. No lo olvides, muchacho. Y en poco tiempo comenzó a crecer la celebridad de Juan Jorge, celebridad que hacía temblar a todos los indios de la provincia y aumentar, al mismo tiempo, su fortuna, haciendo de él a los 30 años un factor imprescindible en toda lucha electoral. Y fue a este personaje, a esta florinata de Ilia Pacos, a quien el viejo Tucto le mandó su mujer para que contratara la desaparición del indio Hilario Crispín, cuya muerte era imprescindible para tranquilidad de su conciencia,
satisfacción de los yayas y regocijo de su Faustina en la otra vida. La mujer de Tucto, lo primero que hizo, después de saludar humildemente al terrible Iliapaco, fue sacar un puñado de coca y ofrecérselo con estas palabras: «Para que endulces tu boca, Taita». «Gracias, abuela, siéntate». Juan Jorge aceptó la coca y se puso a chachar lentamente, con la mirada divagante, como embargado por un pensamiento misterioso y solemne. Pasado un largo rato, preguntó: «¿Qué te trae por aquí, Martina?» «Vengo para que me desaparezcas a un hombre malo». Tu coca no está muy dulce. Tomarás más, Taita. Yo la encuentro muy dulce. Y también te traigo Ixcay, Real Gota». Y sacando la botella del agua de Florida llena de chacta, se la pasó a Iliapaco. «Bueno, beberemos». Y ambos bebieron un buen trago, paladeándolo con una fruición más fingida que real. «¿Quién es el hombre malo y qué ha hecho? Porque tú sabrás que yo no me alquilo sino para matar criminales. Mi Mauser es como la vara de la justicia». «Hilario Crispín de Patay Rondos, Taita, que ha matado a mi Fausta». «Lo conozco, buen cholo. Lástima que haya matado a tu hija, porque es un indio valiente y no lo hace mal con la carabina. Su padre tiene terrenos y ganados». «¿Y estás segura de que Crispín es el asesino de tu hija?» «Como de que ayer la enterramos. Es un perro rabioso, un mostrenco». «¿Y cuánto vas a pagar porque lo mate?» «Hasta 2 toros me manda a ofrecerle Liberato». «No me conviene. Ese cholo vale 4 toros, ni uno menos». «Se te darán, Taita. También me encarga Liberato que han de ser 10 tiros los que le pongas al mostrenco, y que el último sea el que le dé fin». Juan Jorge se levantó bruscamente y exclamó: «Tatao, pides mucho. Pides una cosa que nunca he hecho, ni se ha acostumbrado jamás por aquí. Se te pagará, Taita. Tiras bien y te será fácil». Juan Jorge volvió a sentarse, se echó un poco de coca a la boca y después de meditar un gran rato en quién sabe qué cosas que le hicieron sonreír, dijo: «Bueno, 10, 15 y 20 si quieres. Pero te advierto que cada tiro va a costarle a Liberato un carnero de yapa. Los tiros de Mauser están hoy muy escasos y no hay que desperdiciarlos en caprichos. Que pague su capricho, Tucto. Además, haciéndole tantos tiros a un hombre, corro el peligro de desacreditarme, de que se rían de mí hasta los escopeteros». «Se te darán las yapas, Taita. De lo demás no tengas cuidado. Yo haré saber que lo has hecho así por encargo». Juan Jorge se frotó las manos, sonrió, diole una palmadita a la Martina y resolvióse a sellar el pacto con estas palabras: «De aquí a mañana haré averiguar con mis agentes si es verdad que Hilario Crispín es el asesino de tu hija, y si así fuera, mandaré por el ganado como señal de que acepto el compromiso». 4 días después comenzó la persecución de Hilario Crispín. Jorge y Tucto se metieron en una aventura preñada de dificultades y peligros, en que había que marchar lentamente, con precauciones infinitas, ascendiendo por despeñaderos horripilantes, cruzando sendas inverosímiles, permaneciendo ocultos entre las rocas horas enteras, descansando en cuevas húmedas y sombrías,
evitando encuentros sospechosos, esperando la noche para proveerse de agua en los manantiales y quebradas. Una verdadera cacería épica, en la que el uno dormía mientras el otro avisoraba, lista la carabina para disparar, peor que si se tratara de cazar a un tigre. Y el Iliapaco, que a previsor no le ganaba ya ni su maestro Ceferino, había preparado el Mauser la víspera de la partida, con un esmero y una habilidad irreprochables, porque Juan Jorge, fuera de saber el peligro que corría si llegaba a descuidarse y ponerse a tiro del indio Crispín, feroz y astuto, estaba obsedido por una preocupación que solo por orgullo se había atrevido a arrostrarla. Tenía una superstición suya, enteramente suya, según la cual un Iliapaco corre gran riesgo cuando va a matar a un hombre que completa una cifra impar en la lista de sus víctimas, lo que no pasa con los de la cifra par. Tal vez por eso siempre la primera víctima hace temblar el pulso más que las otras, como decía el maestro Ceferino. Y Crispín, según su cuenta, iba a ser el número 69. Esta superstición la debía a que en 3 o 4 ocasiones había estado a punto de perecer a manos de sus victimados, precisamente al añadir una cifra impar a la cuenta. Por esta razón solo se aventuraba en los desfiladeros después de otear largamente todos los accidentes del terreno, todas las peñas y recovecos, todo aquello que pudiera servir para una emboscada. Así pasaron 3 días. En la mañana del cuarto, Juan Jorge, que ya se iba impacientando y cuya inquietud aumentaba a medida que transcurría el tiempo, dijo, mientras descansaba a la sombra de un peñasco: «Creo que el cholo ha tirado largo, o estará metido en alguna cueva de donde solo saldrá de noche». «El mostrenco está por aquí, Taita. En esta quebrada se refugian todos los asesinos y ladrones que persigue la fuerza. Un Shemaile estuvo aquí 1 año y se burló de todos los gendarmes que lo persiguieron. Peor entonces, no vamos a encontrar a Crispín ni en 1 mes». «No será así, Taita. Los que persiguen no saben buscar. Pasan y el perseguido está viéndoles pasar. Hay que tener mucha paciencia. Aquí estamos en buen sitio y te juro que no pasará el día sin que aparezca el mostrenco por la quebrada o salga de alguna cueva de las que ves al frente. El hambre o la sed le harán salir. Esperemos quietos». Y tuvo razón Tucto al decir que Crispín no andaba lejos, pues a poco de caliarse, del fondo de la quebrada surgió un hombre con la carabina en la diestra, mirando a todas partes recelosamente y tirando de un carnero que se obstinaba en no querer andar. «¿Lo ves, Taita?», dijo levemente el viejo Tucto, que durante toda la mañana no había apartado los ojos de la quebrada. «Es Crispín. Cuando yo te decía, apúntale, asegúralo bien». Al ver Juan Jorge a su presa, se le enrojecieron los ojos, se le inflaron las narices, como al llama cuando husmea cara al viento, y lanzó un hondo suspiro de satisfacción. Revisó enseguida el Mauser y después de apreciar rápidamente la distancia, contestó: «Ya lo vi. Se conoce que tiene hambre. De otra manera, no se habría aventurado a salir de día de su cueva. Pero no voy a dispararle desde aquí. Apenas habrán unos 150 metros y tendría que variar todos mis cálculos. Retrocedamos». «Taita, se te va a escapar». «No seas bruto. Si nos viera, más tardaría él en echar a correr que yo en meterle una bala. Ya tengo el corazón tranquilo y el pulso firme». Y ambos,
arrastrándose felinamente y con increíble rapidez, fueron a parapatarse tras una blanca peñolería que semejaba un reventazón de olas. «Aquí estamos bien», murmuró Juan Jorge. «200 metros justos, lo podría jurar». Y, después de quitar el seguro y levantar el librillo, se tendió con toda la corrección de un tirador de ejército que se prepara a disputar un campeonato, al mismo tiempo que musitaba: «Atención, viejito. Esta en la mano derecha para que no vuelva a disparar más. ¿Te parece bien?». «Sí, Taita, pero no olvides que son 10 tiros los que tienes que ponerle. No vayas a matarlo todavía». Sonó un disparo y la carabina voló por el aire y el indio Crispín dio un rugido y un salto tigresco, sacudiendo furiosamente la diestra. Enseguida miró a todas partes, como queriendo descubrir de dónde había partido el disparo. Recogió con la otra mano el arma y echó a correr en dirección a unas peñas. Pero no habría avanzado 10 pasos cuando un segundo tiro le hizo caer y rodar al punto de partida. «Esta ha sido en la pierna derecha», dijo sonriendo el feroz Iliapaco, «para que no pueda escapar. Veo que completaré con facilidad mi 69». Y volvió a encararse el arma, y un tercer disparo fue a romperle al infeliz la otra pierna. El indio trató de incorporarse, pero solamente logró ponerse de rodillas. En esta actitud levantó las manos al cielo, como demandando piedad, y después cayó de espaldas, convulsivo, estertorante, hasta quedarse inmóvil. «Lo has muerto, Taita». «No, hombre, yo sé dónde apunto. Está más vivo que nosotros. Se hace el muerto por ver si lo dejamos allí, o cometemos la tontería de ir a verlo, para aprovecharse él del momento y meternos una puñalada. Así me engañó una vez José Iliatopa, y casi me vacía el vientre. Esperemos que se mueva». Y Juan Jorge encendió un cigarro y se puso a fumar, observando con interés las espirales del humo. «¿Te fijas, viejo? El humo sube derecho. Buena suerte». «Va a verte, Crispín, Taita, no fumes». «No importa. Ya está al habla con mi Mauser». El herido, que al parecer había simulado la muerte, juzgando tal vez que había transcurrido ya el tiempo suficiente para que el asesino lo hubiera abandonado, o quizás por no poder ya soportar los dolores que seguramente estaba padeciendo, se volteó y comenzó a arrastrarse en dirección a una cueva que distaría unos 50 pasos. Juan volvió a sonreír y volvió a apuntar, diciendo: «A la mano izquierda». Y así fue. La mano izquierda quedó destrozada. El indio, descubierto en su juego, aterrorizado por la certeza y ferocidad con que le iban hiriendo, convencido de que su victimador no podía ser otro que el Iliapaco de Pampamarca, ante cuyo Mauser no había salvación posible, lo arriesgó todo y comenzó a pedir socorro a grandes voces y a maldecir a su asesino. Pero Juan Jorge, que había estado siguiendo con el fusil encarado todos los movimientos del indio, aprovechando del momento en que éste quedara de perfil, disparó el quinto tiro, no sin haber dicho antes: «Para que calles». El indio cayó inmediatamente, como por ensalmo, llevándose a la boca las manos semimutiladas y sangrientas. El tiro le había destrozado la mandíbula inferior, y así fue hiriéndole el terrible Iliapaco en otras partes del cuerpo, hasta que la 10ª bala, penetrándole por el oído, le destrozó el cráneo.
había tardado 1 hora en este satánico ejercicio. 1 hora de horror, de ferocidad siniestra, de refinamiento inquisitorial, que el viejo Tucto saboreó con fruición y que fue para Juan Jorge la hazaña más grande de su vida, de campeón de la muerte. Enseguida descendieron ambos hasta donde yacía destrozado por 10 balas, como un andrajo humano, el infeliz Crispín. Tucto le volvió boca arriba de un puntapié, desenvainó su cuchillo y diestramente le sacó los ojos. «Estos», dijo, guardando los ojos en un walkie, «para que no me persigan. Y esta», dándole una feroz trastacada a la lengua, «para que no avise. Y para mí el corazón», añadió Juan Jorge. «Sácalo bien. Quiero comérmelo, porque es de un cholo muy valiente». Fin del cuento.